¿Quién está controlando las decisiones de tu vida? Porque quien controla tu mente, controla tu vida. La libertad auténtica comienza cuando el ser humano deja de vivir según la mente de otros, la idea de otros, la sugerencia de otros, y aprende a pensar, aprende a decidir, aprende a actuar con responsabilidad propia. Porque sencillamente no hay libertad, estimados amigos, no hay libertad sin respeto al pensamiento de cada persona. Y tampoco hay humanidad sin respeto a las decisiones del prójimo. Hoy quiero compartirte en nuestro canal de Reingeniería Conceptual algunos principios que están relacionados en función de la libertad humana, en función de la dignidad humana, en función de la independencia intelectual, en función del derecho que tiene el ser humano a decidir, a tomar sus propias decisiones, sin la interferencia de ninguna persona, sin la interferencia o la metodología de manipulación psicológica de personas para tratar de anular el pensamiento propio. Y estos principios son sumamente importantes que lo tomemos en cuenta aquellos que estamos ejerciendo el liderazgo, ya sea en una comunidad, ya sea en una familia, ya sea en una organización, en una nación. Necesitamos tomar en cuenta que el liderazgo sano, auténtico, genuino, respeta, valora, honra, defiende todos estos derechos que tiene cada ser humano. Y estos principios que voy a compartir son el resultado en sí, estimados amigos, del estudio, la investigación, de la reflexión, del análisis de pensadores que provenían o provienen, por decirlo de esta manera, de diferentes ramas del ámbito de la psicología, de la teología, del ámbito de la filosofía, y todos ellos compartieron en sí una misma preocupación. Y la preocupación era la dignidad del individuo, la libertad de la conciencia. Y número 3, la responsabilidad personal. Antes de expresar cada uno de estos principios, me gustaría compartirte de una u otra forma, de forma más sencilla, más clara, algunos conceptos importantes. Número 1, ¿qué es dignidad? La dignidad, estimados amigos, es el valor intrínseco, inherente, que posee toda persona
por el simple hecho de ser un ser humano. No depende entonces de la riqueza, no depende del poder, no depende, estimados amigos, de la posición social, no depende de la educación, de la apariencia física y tampoco de los logros alcanzados. En palabras más sencillas, la dignidad es el reconocimiento de que cada ser humano merece respeto, merece consideración, merece un trato justo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la dignidad exige respeto. La dignidad exige que se reconozca el valor de cada persona. La dignidad rechaza por completo toda forma de humillación hacia el ser humano. La dignidad impulsa, motiva a que podamos tratar con honor a cada persona, no importando su estatus, no importa de qué nación es, de qué color es, simple y llanamente se respeta el valor de cada ser humano. Y podemos decir que una persona tiene dignidad cuando se respeta a sí mismo. Cuando respeta a los demás. Una persona tiene dignidad cuando no permite abusos ni humillaciones de ningún tipo. Una persona tiene dignidad cuando actúa conforme a sus principios, conforme a sus valores. Una persona tiene dignidad cuando reconoce que su valor no depende de la aprobación ni de la opinión de otras personas. ¿Qué destruye la falta a la dignidad humana? Número 1, la humillación constante. Número 2, la manipulación. Número 3, el abuso del poder o de la autoridad. Número 4, la explotación a ese ser humano. Número 5, la mentira o el engaño. Número 6, la pérdida de principios. Dicho esto, pasemos al otro término en el cual vamos a conceptualizarlo, que tiene que ver qué es la libertad humana. Ya hemos expuesto sobre lo que es la dignidad del ser humano, pero ¿qué tal si hablamos un poco sobre la libertad humana? La libertad humana es la capacidad que tiene toda persona de pensar, decidir,
actuar, señores, con conciencia, asumiendo la responsabilidad de sus elecciones, de sus decisiones, eso sí, sin coerción injusta ni manipulación de ninguna persona que quiera controlar o anular la voluntad de ese ser humano. ¿Cuáles son las dimensiones de la libertad humana? Bueno, comencemos con la primera, la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento. Esto tiene que ver con la capacidad de que todo individuo pueda formar sus propias ideas, sin miedo y sin imposición. O sea, nadie, absolutamente nadie, debería controlar lo que tú piensas. Número 2, la libertad de expresión. La libertad de expresión. En función de esto podemos decir que es el poder comunicar lo que piensas de forma responsable, sin temor a represalias injustas, simple y llanamente poder expresar, poder comunicar tus ideas, tu posición, tus sentimientos de forma responsable. También tenemos la libertad de decisión, que pertenece a la libertad humana. El hombre tiene libertad de decisión. Y esto tiene que ver con que tenemos el derecho, la capacidad de elegir entre alternativas reales de acuerdo a nuestra conciencia. Y aquí nace algo muy importante, la responsabilidad personal de cada individuo. Por último, en cuanto a la libertad humana, una de sus dimensiones importantes es la libertad de acción. La libertad de acción. Y esto tiene que ver con que cada ser humano ejecuta decisiones bajo su propia responsabilidad. Eso sí, sin coerción y también respetando el derecho y respetando las leyes establecidas. Siempre bajo y dentro del marco del respeto a las leyes, reitero, y al respeto del otro ser humano. ¿Cuándo se pierde la libertad humana? La libertad no siempre, estimados amigos de Reingeniería Conceptual, no siempre se pierde por cadenas físicas, como en los tiempos antiguos. También se puede perder en estos tiempos cuando el miedo decide por ti. Cuando el miedo decide por ti, has perdido la libertad humana. Se puede perder cuando la manipulación
controla tus decisiones, la manipulación de otras personas sobre tu vida. Se pierde la libertad cuando la presión social anula por completo tu conciencia y mi conciencia. Terminamos perdiendo la libertad cuando el pensamiento propio es castigado, lamentablemente, o anulado a través de las palabras, opiniones, presiones de una persona, de un grupo o de una sociedad en particular. Se pierde la libertad humana cuando la dependencia emocional es la que gobierna tu vida. Dicho esto, debemos tomar en cuenta el tercer término que está relacionado con esta preocupación que tenían, vuelvo y repito, los pensadores en la antigüedad en el ámbito teológico, filosófico y en el ámbito de la psicología. La independencia intelectual. ¿Qué es la independencia intelectual? ¿Cuán importante es en este momento, en este año 2026, en este escenario que estamos viviendo, como pueblo, como nación, como seres humanos, como líderes? ¿Cuán importante es tomar en cuenta la independencia intelectual? ¿Qué es independencia intelectual? ¿Y por qué es tan importante? Señores, la independencia intelectual viene a ser la capacidad de pensar, analizar y llegar a conclusiones por uno mismo. Lo vuelvo a repetir. La independencia intelectual viene a ser la capacidad que tiene cada individuo, cada niño, cada joven, cada padre, cada madre, cada mujer, cada hombre, de pensar, analizar y llegar a las conclusiones por uno mismo, sin depender ciegamente, oído al tambor, sin depender ciegamente de la opinión de otras personas, de la presión social y mucho menos de las ideologías dominantes. Esto no significa lo que he expresado, rechazar las autoridades establecidas, rechazar el consejo sugerido de momento, ya sea por un padre, un mentor, ya sea a través de un amigo. No significa eso, sino evaluar las ideas que se nos presentan con criterio, con evidencia, con sabiduría, antes de aceptarlas o antes de rechazarlas. Es primeramente evaluar, es primeramente tomar en cuenta esto que me están presentando, esto que me están sugiriendo, esto que me están enseñando, ¿está conforme a la verdad?
Por ende voy a evaluarlo, voy a examinarlo antes de aceptarlo o antes de rechazarlo. En eso consiste la independencia intelectual. ¿Y cuáles son las características de una persona que tiene independencia intelectual? Número uno, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona examina los hechos, antes de emitir un juicio. Número dos, tiene que ver con autonomía de criterio. Esto tiene que ver que no cambia el ser humano o el individuo de opinión solamente para agradar a los demás. No cambia de opinión solo por el simple y llano hecho de tratar de agradar a los demás. Tiene que ver con humildad intelectual. Esto es, reconoce cuando está equivocado o cuando está equivocada. Y está dispuesto este hombre o esta mujer a aprender, a ser corregido o a ser corregida. También tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Y señores, ¿cómo necesitamos en este momento enfocarnos en la búsqueda de la verdad? La búsqueda de la verdad prioriza la verdad por encima de la popularidad o la conveniencia. Y por último, la independencia intelectual se caracteriza porque ese ser humano, ese joven, esa jovencita, tiene discernimiento, que es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, la capacidad de distinguir entre hechos, opiniones, emociones y propaganda. Expresado esto o explicado esto, vamos entonces a estos principios fundamentales en defensa de la libertad, de la independencia intelectual y el derecho que tiene todo ser humano a decidir y que todo líder debe tomar en cuenta y debe hacerlo valer. Principio número uno, el ser humano tiene el derecho y el deber de pensar por sí mismo. Erich Fromm y Baruch Spinoza fueron defensores sobre este principio. Y este principio está basado en que una mente libre no delega completamente su criterio en autoridades, en ideologías o en tradiciones. Principio número 2. Ninguna autoridad
puede sustituir la responsabilidad individual. Alfred Adler fue una de las personas que estuvo, entre tantos, exponiendo lo siguiente: cada persona es responsable de las decisiones que toma. Cada individuo es responsable de las decisiones que toma y de la dirección que da a su vida. El principio número 3 es el siguiente: el pensamiento independiente es una virtud, no una amenaza. Qué importante es este principio. Ojalá podamos tomarlo en cuenta en las relaciones, en nuestra sociedad, en la compañía, en la organización. Señores, el pensamiento independiente es una virtud de cada ser humano y no debe ser visto como una amenaza. George Bernard Shaw expresó lo siguiente: las sociedades avanzan gracias a quienes se atreven a cuestionar las ideas, los dogmas más dominantes en su generación. Principio número 4. Ninguna persona debe ser tratada, oído por favor a esto, ninguna persona debe ser tratada como medio para los fines de otras personas. Ayn Rand expresó lo siguiente: todo individuo posee valor propio y no debe ser sacrificado para satisfacer agendas propias. Principio número 5. La libertad de conciencia es sagrada. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, fue un defensor en sus cartas apostólicas a las diferentes comunidades de fe, y en ellas pudo expresar que la fe, las convicciones y las decisiones morales auténticas no pueden imponerse a la fuerza. Principio número 6. El desarrollo personal, estimados amigos, requiere de autonomía. Carl Jung, en función de este principio, dijo lo siguiente: el desarrollo personal ocurre cuando una persona descubre quién es realmente, más allá de las expectativas sociales. Principio número 7. La verdad no depende de la mayoría. Lo vuelvo a repetir: la verdad no depende de la mayoría.
Baruch Spinoza indicó sobre este principio: una idea no es correcta porque sea popular. Una idea no es correcta por el simple y llano hecho que es popular. Por lo tanto, la verdad no depende de la mayoría, porque puede ser que la mayoría está equivocada. Número 8. La libertad implica asumir consecuencias. Volvemos nuevamente con Ayn Rand, que dice: no existe libertad auténtica sin responsabilidad. No existe libertad auténtica sin responsabilidad. Principio número 9. La dignidad humana exige respeto por las decisiones. Este principio, Alfred Adler expresó lo siguiente: podemos discrepar sin deshumanizar, denigrar ni humillar a la otra persona. Principio número 10. La autenticidad vale más que la aprobación social. El ser auténtico vale más que la aprobación de todo el mundo. Carl Jung expresó lo siguiente: ser aceptado no debería costar la pérdida de la identidad y la esencia de cada ser humano. Principio número 11. Pensar diferente. Pensar diferente no convierte a nadie en enemigo. Lo vuelvo a repetir: pensar diferente no convierte a nadie en enemigo. George Bernard Shaw expresó que la diversidad de pensamiento es lo que fortalece a una sociedad, es lo que fortalece a una comunidad, es lo que fortalece, trae crecimiento, desarrollo a un pueblo, a una nación, a una organización. Principio número 12. Ninguna ideología, oído al tambor, ninguna ideología debe sustituir la capacidad crítica de un ser humano. Baruch Spinoza expresó sobre este principio que las ideas deben examinarse constantemente, que las ideas, que los mensajes, que lo que una persona, alguien exprese, primero debe examinarse. Número 13. Principio número 13. La libertad interior
precede a la libertad exterior. La libertad interior precede a la libertad exterior. Saulo de Tarso, Carl Jung, Baruch Spinoza y todos los que les he mencionado fueron defensores sobre esto, expresaron esto en sus formas, y de ello podemos decir que quien es esclavo de sus miedos, quien es esclavo de sus pasiones, quien es esclavo de dependencias emocionales, difícilmente puede ser considerado una persona libre. Principio número 14. Cada individuo, oído, estimado líder, por favor tómalo en cuenta. Cada individuo posee potencial único e irrepetible. Cada individuo, cada ser humano, posee un potencial único e irrepetible. Sobre esto, los pensadores como Alfred Adler expresaron lo siguiente: la misión de la vida es desarrollar nuestro potencial. La misión de cada individuo, de cada ser humano, el trabajo de un padre sobre sus hijos es identificar el potencial que tiene cada uno de esos muchachos, de esos hijos. La tarea de un maestro, en cierta manera, es identificar el potencial que tiene cada alumno en ese salón de clase y poder ayudarlo, asistirlo. La tarea de un líder con su equipo es identificar el potencial único e irrepetible y asistirlo a ese hombre, a esa mujer o a ese grupo de personas para que puedan tener el ambiente, los recursos y el apoyo para que ese potencial se desarrolle al máximo. Número 15. El respeto, estimados amigos. El respeto mutuo es la base real y genuina de toda convivencia, de toda relación. El respeto mutuo. Sobre esto, Erich Fromm expresó que el amor y el respeto implica reconocer la individualidad de la otra persona, a la cual amamos, a la cual respetamos. ¿Y cómo se manifiesta ese amor y respeto? Bueno, reconociendo que esa otra persona tiene su propio criterio. Debe considerarse lo que expresa, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, su posición. Número 16. La libertad
no es hacer cualquier cosa, sino actuar conforme a la razón, conforme a la conciencia, conforme a los principios y conforme a las leyes establecidas. La verdadera libertad no es ausencia de límites. La verdadera libertad es la capacidad principalmente de gobernarnos a nosotros mismos. Estimados amigos de Regenería Conceptual, dicho estos principios, estos postulados, dando estos conceptos de lo que es la dignidad, la libertad humana, lo que implica, quisiera cerrar expresando lo siguiente. La libertad no consiste en vivir sin principios, sino en tener el derecho de elegirlos conscientemente. La libertad no consiste en imponer nuestras ideas, nuestras creencias a otros, sino en defender el derecho de cada ser humano a pensar, a cuestionar, a creer, a elegir, a crear, a decidir por sí mismo. Una sociedad libre no se construye cuando todos piensan igual. Se construye cuando las personas que la integran pueden pensar diferente, sin miedo, y pueden expresar sus convicciones con respeto y asumir la responsabilidad de sus propias elecciones o decisiones. Estimados amigos, finalizo con esto. En realidad, ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Eres tú? ¿O las decisiones que tú estás tomando en tu vida es el resultado de la manipulación psicológica, el chantaje emocional, el control mental, la presión familiar, las tendencias? Porque quien gobierna tu mente, gobierna tus emociones, tu voluntad y termina gobernando tu vida. Mi nombre es Eliezer Díaz, esto es Reingeniería Conceptual, un espacio con el objetivo de transformar nuestras vidas, de desarrollar nuestro potencial, nuestro propósito a través y por medio de la renovación de nuestra mente. Un gran abrazo, saludos cordiales, éxito y hacia adelante.